preciosa hora, tarde ya, gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado la oportunidad de estar aquí reunidos para bendecir el nombre del Señor y para llevar el consejo de la palabra en esta tarde. Gloria sea al nombre del Señor. Agradezco a Dios por nuestro hermano pastor Juan José de León, que nos da el privilegio y la oportunidad de poder predicar la palabra a través de esta red social. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano pastor José Súchite. Dios bendiga a los diáconos también. Dios bendiga a todos los de la Junta, a los sugieres y a todos los que hacen posible que la iglesia siga hacia adelante. Gloria sea al nombre del Señor. También agradezco a Dios por nuestra hermana Betty Méndez, que es nuestra hermana que transmite, gracias al Señor, o retransmite, gracias al Señor, esta predicación después de que se termina a través de Estéreo Liberación, gracias al Señor. Y agradecemos a Dios también por las iglesias, por las radioemisoras que sintonizan o que se afilian, gracias al Señor, después, ahí en Texas, en New Jersey, en Guatemala, gracias al Señor, en Honduras, todas las partes de donde llegamos a través de las redes sociales, de Facebook, a través de Estéreo Liberación TV o TV, gracias al Señor. Ahí nos puede encontrar, siempre estamos hablando de la palabra de Jesucristo, gracias al Señor, predicando el Evangelio, ya que ese es nuestro llamado, gracias al Señor, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre esperando que la palabra que Dios nos dé siempre sea de gran bendición para nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor, porque es el único deseo, que la palabra de Dios, gracias al Señor, siga predicada, se siga predicando, y que los que prediquemos, gracias al Señor, enseñemos lo que es correcto. Es verdad, no somos eruditos en la palabra, ni teólogos, gracias al Señor, pero siempre lo hacemos con humildad y con sencillez de nuestro corazón, para que sea Dios glorificado y para que sea Dios honrado, gracias a Jesús. Sabemos de que cuando usted oye la palabra de Dios, no es la palabra de los hermanos, ni de uno quien le cambia, sino que es la palabra de nuestro Señor Jesús que está en la Biblia, que es la que transforma y cambia nuestras vidas, porque el que murió en la cruz se llama Jesucristo, y quien dejó su palabra fue el nombre de nuestro Señor, quien nos dio la oportunidad para glorificar el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 14, y vamos a estar enseñando en esta tarde. Gracias al Señor. Dios bendiga a nuestro amigo Sergio González. Gracias al Señor. Saludos a él. Gracias al Señor. Nos está escuchando. Gloria a Jesús. Y para nosotros es un gran gozo. Es un amigo muy conocido para allá de San Pedro, Guaquilpan, Hidalgo. Hasta allá estamos llegando, gracias a Dios, y nos está mirando. Dios lo bendiga grandemente a él y a su familia. Sabemos que, gracias al Señor, han sido de mucha bendición para mi familia, para mis padres, para mis hermanos y para mí mismo. Yo agradezco a Dios por ello, gracias al Señor, que Dios los puso en nuestro camino, que Dios les bendiga grandemente, a él, a Socorro, gracias al Señor, han sido de gran bendición para nuestra familia, gracias al Señor, y que Dios los bendiga grandemente. Gloria a Jesús. Vamos a ver, gracias al Señor, el Josué capítulo 14, gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Josué 14:11, dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora. Mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Así dice la palabra del Señor en Josué 14:11. Gloria a Jesús. Bendito. Vamos a hacer una corta oración y entramos al consejo que Dios nos ha enseñado o que quiere que enseñemos en esta tarde. Amantísimo Dios y Padre del Señor Jesucristo, yo te agradezco, Dios amado, por esta hermosa oportunidad que nos das. Señor, te pedimos y te suplicamos, oh Dios, que tú bendigas grandemente las familias, que bendigas grandemente los hogares, Señor, que bendiga a los jóvenes, los niños. Dios mío, te pedimos, oh Dios, que siempre sustente nuestras vidas. Señor, en esta tarde, Dios amado, en esta noche, Cordero de Dios, también pedimos, Dios mío, por aquellos huérfanos que no tienen que comer, Señor. Te suplicamos que sea usted abriendo, Dios mío, la ventana de los cielos, y Dios mío, usando, Dios mío, aquellas personas que sí lo tienen para que puedan proveer, Dios mío, para esos huérfanos, Cordero de Dios. Sabemos, Padre, que ellos sufren, Cordero de Dios, por no tener nadie que les supla. Pero sabemos, Padre, que usted tiene el control para poder, Señor amado, bendecirlos y para poder, Dios mío, llevar esa comida al vientre de ellos, Padre bueno.
Te suplicamos, Dios amado, por las viudas, Cordero de Dios también, Maestro Divino, que sea usted bendiciéndolas y proveyéndoles, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios mío, para que todos esos problemas, Dios mío, que ocurren en el mundo, Dios mío, no te digo, Padre, que los quites, pero sí, Dios mío, que tome usted el control de ellos, para que nosotros podamos, Dios mío, tal vez no entenderlos, pero sí asimilar, Dios mío, las cosas, y que de esa misma manera podamos nosotros, Dios mío, animarnos y fortalecernos y saber que esta vida sigue adelante, mi Dios, que nos dé la gracia y la sabiduría para poder enfrentar todas las cosas y que de esa manera, Padre, podamos salir más fuertes de todos estos problemas. En el nombre maravilloso de Jesús te lo suplicamos y te lo rogamos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a entrar al consejo y vamos a hablar sobre Caleb. Caleb, gracias al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Es un hombre muy importante, gracias al Señor, que cuando él tenía unos 40 años, Moisés lo llamó, gracias al Señor, para seguir en la lucha, gracias al Señor. Y estaba en una edad joven, 40 años era una joven, gracias al Señor. Yo sé que todos los que tenemos 40 o más de 40 estamos jóvenes todavía, gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Pero hermano, es el Señor, un hombre muy fuerte, muy fortalecido, gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una historia que dice un hombre llamado Juan Bunyan, en su clásico libro de Progreso del Peregrino, escrito desde la cárcel. En este libro se habla sobre este hombre y nos presenta a un cristiano y a un intérprete. Cuando llegan al palacio cuya entrada estaba vigilada y para entrar era necesario librar una batalla, todos retrocedían hasta que llegó un hombre muy fuerte, de aspecto robusto, gracias al Señor, que llegando ese hombre a donde estaba el que estaba sentado, el que firmaba para entrar, le dijo: anote usted mi nombre, Señor. Esas fueron las palabras en este libro, es el Señor, que se llama El Progreso del Peregrino. Anote usted mi nombre. Pareciera que estas palabras resuenan en la vida de uno y como que pareciera que las oye decir en el mismo Caleb. Caleb, ya de 80 años, gracias al Señor, lo que leemos, le dice, gracias al Señor, todavía estoy tan fuerte, gracias al Señor, como en el día que Moisés me envió cuál era mi fuerza. Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Mire qué interesante eso. Por eso el tema de esta tarde le llamamos Caleb el enérgico, gloria sea al Señor. Él no había perdido sus fuerzas a los 80 años. Físicamente tal vez ya las había perdido porque pues, físicamente uno, gracias al Señor, va deteriorando el cuerpo. Pero en la vida espiritual, Caleb con 80 años era un hombre fuerte que todavía estaba listo para la batalla y para la guerra. Cuenta una historia de que una vez mandaron un hombre, lo mandaban, gracias al Señor, un pastor, a predicar, gracias al Señor, lo mandaban de misionero a diferentes lugares. Y un día él se enfermó, gracias al Señor, y lo regresaron de un lugar que fue de misiones. Y cuando él se recuperó en el hospital, y al recuperarse un poco, ya estaba anciano, decía, llegó el misionero general de la iglesia y le dijo el hombre, el hermano pastor, le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, ¿a dónde esta vez me va a enviar? Él ya no podía poco físicamente por su condición de salud. Sin embargo, él a esa edad, gracias al Señor, decía que estaba fuerte y que a dónde lo iban a enviar. Pareciera que, gracias al Señor, que en la vida, gracias al Señor, sí, este cuerpo se desgasta. Pero cuando uno le cree a Dios, uno está dispuesto a hacer la obra de Dios, ya que esto se requiere, gracias al Señor, de que uno tenga el deseo de servir a Dios y el deseo de honrar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Parece Caleb que dijo lo mismo, le dijo a Josué, anota mi nombre, Josué, yo iré a combatir. Fíjese cómo estaban listos para la guerra y le dijo a Josué, Josué, yo estoy listo para la guerra y para combatir. Cuando Moisés me habló tenía como 85 años, pero ahora ya tengo 80, pero tengo la misma fuerza y estoy dispuesto a conquistar cualquier monte que sea, gloria sea al Señor. Hermano y amigo, gracias al Señor que me escuchan a través de estas redes sociales. Es muy importante que como hijos de Dios, como hombres de Dios, siempre tengamos esa fuerza, ese valor, esa energía. No importa la edad que tengamos, podemos hacer la diferencia en lo que queremos hacer siempre y bien en cuando tomemos en cuenta a Dios, ya que sin Dios no pudiéramos hacer las cosas perfectas. Decía, todavía me siento fuerte para combatir. Todavía a los 80 años me siento fuerte para combatir. La vida se presenta como una batalla tanto en la filosofía como en la poesía.
Oiga bien esto, la vida se ha presentado como una batalla tanto en la filosofía como en la poesía. Así es la vida, es una batalla, gracias al Señor. Vivir es ser un soldado. Eso fue lo que dijo Séneca, dijo esto, vivir es ser un soldado. O sea, Epicteto dijo, la vida de todo hombre es una batalla larga y variada. En otras palabras, la vida siempre va a ser una batalla. En la vida siempre hay que luchar, ¿por qué? Porque siempre hay que luchar batallas tras batallas. Al terminar una batalla nos damos cuenta, o al terminar una circunstancia nos damos cuenta que se puede obtener victorias, gloria al Señor. Es verdad, a veces existen fracasos, a veces existen obstáculos, pero siempre hay que luchar, es el Señor. Es común preguntarle a alguien cómo está usted, o yo le pregunto a usted cómo se siente usted en esta tarde o en esta noche. Su respuesta será siempre luchando. Aquí en la lucha, o luchando para vivir y viviendo para luchar. Son cosas que uno las encuentra o las oye, de las personas. ¿Cómo está usted? Pues aquí luchando o tratando de vivir o viviendo para seguir luchando. ¿Cuáles son las características de un combatiente, de una persona que quiere combatir? Un combatiente es una persona que está concentrada, no deja que nada ni nadie lo pueda distraer. Cuando tú estás luchando para hacer algo, tú debes estar bien, gracias al Señor, concentrado en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque al concentrarse en lo que está uno haciendo, uno sabe perfectamente que estás tomando en cuenta todos los puntos, los favores, los contras y lo que puedas encontrar hacia el Señor, buscando siempre los caminos correctos que te llevarán, gloria al Señor, a encontrar, gloria al Señor, las respuestas correctas, gloria al Señor. O sea, el combatiente es una persona que debe estar concentrada en lo que está haciendo, gloria al Señor. No deja que nada lo distraiga, no deja que nada lo entretenga, no deje que nada, gloria al Señor, le pueda interrumpir en su vida. ¿Qué significa esto? Porque está involucrando en una batalla, y entonces como un combatiente tiene que estar siempre consciente de que si él es distraído puede perder, pero cuando uno lucha una batalla o luchas algo, debe estar consciente de lo que estás haciendo para que te vaya bien, gracias al Señor. Tú pues, gracias al Señor, a Timoteo le escribe Pablo y le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En esta vida cristiana, si tú, gracias al Señor, estás luchando en la vida cristiana, sufrir, sí, penalidades, sí, como soldado, pero gracias al Señor, lo importante es agradar a Dios. Al agradar a Dios, Dios te da la inteligencia, la gracia y la sabiduría para enfrentar las batallas de la vida y para poder salir adelante. ¿Qué significa esto? Que cuando tú obtienes la victoria en una batalla, lo primero que dirás, gracias a Dios, que Dios me dio la sabiduría, la inteligencia para yo poder salir adelante en lo que he hecho. Porque ¿qué pasa hoy en día? Muchas veces uno tiene, gracias al Señor, victorias en ciertas áreas de nuestra vida y lo primero que uno piensa que es por la intelectualidad de uno, que es por la economía de uno, por la inteligencia de uno. Pero hay que reconocer que nosotros no pudiéramos hacer nada si no es gracias a Dios. El hombre que reconoce que es Dios el que hace todas las cosas es un hombre sabio e inteligente. La Biblia dice que si algún sabio es, busque a Dios. Entonces Salomón, cuando él tenía que gobernar al país o la nación, se arrodilló delante de Dios y le pidió al Señor, dame gracia, sabiduría, dame inteligencia para gobernar este pueblo. ¿Por qué? Porque hay que entender que sin Dios no podemos nosotros salir adelante. Siempre vamos a necesitar de Dios. Alguien dijo, yo no necesito de Dios para vivir o para sobrevivir, en este caso un ateo, gracias al Señor. Pero desafortunadamente cuando el hombre muere tendrá que comparecer ante Dios, porque eso la Biblia dice, gracias al Señor, que todo el hombre comparecerá ante la presencia de nuestro Dios. Esperemos que nosotros algún día que moramos, vayamos, gracias al Señor, delante de Dios y le digamos, Dios, yo te tomé en cuenta en toda mi vida, tal vez no 100% Dios, pero en todo lo que yo hice siempre reconocí que tú, Dios, estabas, gracias al
Señor, en medio de mi vida y que siempre te tomé en cuenta para que usted fuera glorificado en esta tierra. Porque en realidad nosotros, cuando Dios nos creó, nos puso en esta tierra, nos puso con un propósito. El propósito nosotros lo vamos conociendo a través del tiempo y a través de su palabra. A través de la palabra leemos y nos damos cuenta de cuáles son los planes o los propósitos de Dios por cual nos tiene en esta tierra. Gloria sea a Jesús. Eso es muy importante. Gloria sea al Señor. Entonces, un combatiente es sumiso. No le lleva contraria a sus superiores. Mire qué inteligente un combatiente, gloria sea al Señor. Un soldado nunca le lleva, gloria sea al Señor, gloria al Señor, la contraria a sus superiores. Fue entrenado para obedecer y eso es lo que hará. Voluntariamente se pondrá bajo autoridad. Nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que siempre someternos a Dios. Alguien puede decir, pero ¿cómo ustedes se someten al Evangelio? ¿Por qué? A la palabra. Es que realmente, gracias al Señor, somos combatientes en el Evangelio, en Jesucristo, pero reconocemos, gracias al Señor, la autoridad de Dios. Esto es algo bien importante, que el estar en Dios significa que nosotros lo hacemos voluntariamente. Voluntariamente significa que nadie te está obligando a ti a creer o hacer lo que nosotros creemos. Simplemente tú lee la Biblia, escucha el consejo y ahí encontrarás la respuesta a todas tus situaciones y podrás decidir qué hacer, gloria sea al Señor, con la palabra cuando ella empiece a entrar a tu corazón. Esto es voluntario, nadie es obligado a, gloria sea el Señor, a hacer lo que el Señor manda a través de su palabra. Un soldado no puede ver todo el campo de la batalla, pero los oficiales saben lo que ocurre en esa batalla. Hay que entender, cuando uno pelea estas batallas, uno no alcanza a ver todo, pero sí los oficiales de alto rango pueden ver más. Eso significa, gracias al Señor, que el cristiano que obedece a Dios, pues él sabe todas las cosas. Esto quiere decir que nosotros que obedecemos a Dios, tal vez nosotros no veamos todo, ni sepamos todo, pero el que está en el trono sentado llamado Jesús sí sabe todas las cosas. Él sí tiene control de todas las cosas y sabe lo que ocurre aquí, lo que ocurre allá, ya que Él es omnisciente, omnipresente y es todopoderoso, sabe todas las cosas. Gloria sea al Señor, amén. Un combatiente es sacrificado, su vida la dará si fuere necesario por la patria. Ese es un combatiente. Un cristiano sacrificará todo: deseo, planes, dinero, posesiones, por Dios, su obra y su pueblo. Gracias al Señor. ¿Qué significa esto? Nosotros a veces la gente piensa de que uno solo pasa dentro de la iglesia. No, gracias al Señor, uno puede divertirse siempre en cuando sea sanamente. Gracias al Señor, uno puede, gracias al Señor, darle a Dios lo que uno quiera darle, porque el hecho de que uno aporte para la obra o para la iglesia no significa que uno se va a quedar pobre o que uno, gloria sea al Señor, está manteniendo a los líderes. No, simplemente nosotros queremos que el evangelio siga proclamándose y siga corriendo, gloria sea al Señor. Un combatiente sacrificado, gracias al Señor. Un combatiente es fiel. Su ruta de este combatiente es hacia adelante y no tiene retroceso. Un cristiano será fiel a Dios y a su iglesia y a su organización, o si tiene ministerio, también, gracias al Señor. O sea, un combatiente cristiano evangélico debe ser fiel a Dios y gracias al Señor, y a su congregación, a lo que él hace, a lo que él desempeña, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque es bien importante la fidelidad. Gracias al Señor. Yo no puedo decir soy fiel a mi creencia cuando yo no, gloria al Señor, no soy fiel a ella cuando yo no apruebo, yo no acepto lo que la iglesia lo dice. Cada uno de nosotros que creemos, tenemos una creencia, gloria a Jesús, estamos conscientemente de lo que creemos. Nosotros no cambiamos a nadie ni queremos cambiar de religión a nadie, pero sí estamos conscientes de que cuando uno combate por algo, uno debe ser fiel a nuestra creencia, gloria a Jesús. Fieles a Dios, fieles al Señor Jesucristo, fieles a su Espíritu Santo. ¿Por qué menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Porque el Padre en el antiguo tiempo se manifestó como el Jehová de los ejércitos, el Yo Soy, Jehová, Yahvé. Se manifestó de esa manera, habló como el Padre, gloria al Señor. Pero en los tiempos de Jesús habló, gloria al Señor, a través de su Hijo, que es el Señor Jesucristo. En 400 años, gracias al Señor, de silencio, gloria a Jesús, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, no habló Dios, se quedó en silencio, gloria a Jesús. Y después entra la historia y entra Jesús de Nazaret y nos muestra su
su grande amor el Padre para con nosotros, en que siendo pecadores, envía a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Qué hermoso es eso, gracias al Señor. En más de 400 años, gracias al Señor, se levantaron diferentes sectas de creencias, gracias al Señor, tratando la manera de encaminar el hombre a Dios. Sin embargo, gracias al Señor, el hombre, en lugar de formarse una idea, de un corazón para Dios, se alejó más de Dios. ¿Por qué? Porque se empezaron a crear diferentes sectas en ese tiempo, gloria a Jesús. Cuando Jesús entra a la historia o nace y él empieza a formar su ministerio, fue muy duro para él. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no había fe en Israel. La gente en la cuestión espiritual estaba muerta espiritualmente. Era muy difícil para él enseñarle a los hombres quién era Dios. ¿Por qué? Porque los hombres habían dejado engañar por diferentes situaciones y ahora ellos, su corazón estaba endurecido. Sí, creían en Dios, pero era de labios para afuera y no de corazón, gloria sea a Jesús. Y para Jesús fue difícil hacerles entender, pero cada persona quien iba siendo él, gracias al Señor, se iba llegando a ellos, les iba enseñando muchas cosas, y una de las cosas que les enseñó, los milagros y el poder que tenía Dios para sanar los cuerpos de las personas. Por eso es que uno encuentra en ese tiempo que Jesús sanaba, Jesús liberaba a las personas de demonios. ¿Por qué? Porque quería que hacerles entender de que Dios no es un Dios simplemente de mito, de mentira, sino que es un Dios de realidad. Es un Dios justo, que Él estaba preocupado por las situaciones de las personas, ya que él tendría que cumplir su palabra, lo que dice el profeta Isaías, capítulo 53, dice el Señor, que por sus llagas los enfermos serían sanados, gloria a Jesús. Por su muerte las personas serían perdonadas de sus pecados. Y eso es lo importante, gloria sea al Señor, entender de que Dios siempre tiene propósitos y planes para nuestra vida, gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, por eso el combatiente debe ser una persona fiel a su ministerio, fiel a su iglesia, fiel, gracias al Señor, a sus creencias en Dios. Número 2, todavía me siento fuerte para caminar. O sea, Caleb decía, le dijo a Josué, ¿sabes qué? Yo todavía estoy muy fuerte para caminar, quiero seguir peleando, quiero seguir luchando, gloria sea al Señor, por lo que yo creo, por lo que yo sé, por ser quién es Dios, gloria sea a Jesús. Caleb, cuando fue a la tierra prometida en Canaán, gloria sea al Señor, con los 2 espías, ellos fueron, gloria sea a Jesús, y regresaron bien contentos porque dijeron, hombre, aquellas ciudades están hermosas porque Dios las ha preparado para todo nuestro pueblo. Y regresaron con gozo y con mucha alegría a dar noticias a Moisés, gracias al Señor. Y qué lindo, bendito sea el nombre de Jesús, cuando ellos regresan y se dan cuenta que esa tierra estaba extraordinaria, porque todo lo que Dios promete es una bendición para nosotros. Y entonces ellos regresan contentos. Sin embargo, regresan 2 espías medio raro, gracias al Señor, con pensamientos equivocados, pensamientos dudosos, donde ellos decían, no, hombre, hay gigantes, nos van a aplastar como langostas a nosotros. Sin embargo, Caleb dijo, no, allí Dios nos ha prometido dar nuestra tierra y nos la va a dar y vamos a ir allá, gloria a Jesús. Y eso es lo importante de una persona, que tenga ser positivo a las cosas. A veces uno encuentra en la vida, encuentra situaciones donde uno siente que ya no puede, que desafortunadamente no se puede, pero uno no tiene que perder la fe, no tiene que perder la confianza en Dios, tiene que seguir uno luchando, siendo fiel a Dios y esperar de que Dios, en el menos tiempo indicado, Dios estará obrando a favor de nuestras vidas. Nosotros como seres humanos necesitamos esa confianza en Dios siempre, no olvidar de que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Pase lo que pase, siempre Dios estará enseñándonos a nosotros a ver las cosas positivamente, porque qué difícil es, gracias al Señor, rendirse y no seguir luchando. Pero aquí Caleb decía, gracias al Señor, nosotros podemos hacerlo, y no importa que haya gigantes y eso, Jehová de los ejércitos está con nosotros, porque dice la Biblia que la batalla no es del ser humano, sino es de Dios. Y eso es lo importante, reconocer que es Dios, Él es el que va a pelear la buena batalla. Me siento fuerte para caminar, gracias al Señor, puedo seguir peleando. Caleb tenía 85 años de edad, pero todavía caminaba en la voluntad con Dios. Aquí es algo bien importante, con 85 años, como dije, se deteriora el cuerpo físico, pero él, hablando en la vida espiritual, es al Señor, siempre hablando en la vida espiritual, Caleb todavía caminaba en la voluntad de Dios. Significa que hace 40 años, él atrás,
caminaba en la voluntad de Dios, le seguía, le creía a Dios en aquel tiempo, aceptaba a Dios en su corazón, entendía que Dios era el que lo guiaba, lo ministraba, le enseñaba cosas, gloria a Jesús. Ahora a los 85 años, Caleb, gloria al Señor, estaba, gloria, caminando en la misma voluntad de Dios. No había, gloria al Señor, vamos a llamarlo Alzheimer en su cabeza, en su mente, gloria al Señor, porque se le había olvidado quién era Dios, o porque tenía 85 años y ya no tenía que creer en Dios, ya tenía que estar tranquilo. No, a los 85 años todavía su mente estaba cuerda y reconocía que Dios era Dios y él se encargaba de tener una relación personal con Dios. Y esto es lo importante. A veces la gente piensa, pero ¿por qué tan ya con la edad avanzada y todavía les va bien en lo que hacen o lo que emprenden o los consejos que dan son consejos buenos? Es que hay algo bien importante, que mientras una persona con esta edad que tenga, mientras esté agarrada de la mano de Dios o camine en la voluntad de Dios, siempre va a ser una bendición para la vida de nosotros, gloria a Jesús. Uno puede platicar con personas mayores, sentarse con ellos. Hay personas que tienen una bonita relación con Dios, que cuando ellos los oyes hablar, tú oyes el consejo y dices tú, verdaderamente es lo que yo necesitaba, oír palabra que alimentara mi vida y que me diera ese ánimo y esa fuerza para seguir luchando en esta vida. Eso es muy importante, gracias al Señor, recibir ese consejo, que a nosotros nos anime, que a nosotros nos ayude, nos fortalezca y que podamos nosotros ayudar a otros también en la misma situación, tal vez estén peor que nosotros, pero podamos ser de bendición para ellos. Siempre recordar de que, gracias al Señor, se debe caminar en la voluntad de Dios. Los años no habían hecho de la relación con Dios un fracaso, a lo contrario, habían hecho que este hombre Caleb se sintiera todavía fuerte. Dijo, mándeme a la batalla. Gracias al Señor, en el versículo 11 dice, todavía estoy tan fuerte como en los días de Moisés. Qué interesante, gloria sea al Señor, como Caleb decía, todavía estoy muy fuerte, todavía siento ese deseo, eso que corre dentro de mí, que saber de que si vamos a luchar por ese monte, Dios nos lo va a dar, Dios, vamos a tener confianza en Dios. Esto me vino a recordar algo, por ejemplo, la historia de David y Goliat. David era un hombre pequeño, sin embargo, a la vista del ser humano dirían, ¿cómo tú no siendo hombre de guerra, te enfrentarás a Goliat, un hombre que desde su niñez ha sido guerrero, hombre de batalla? ¿Cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a vencer? No tienes las habilidades, no tienes las facultades, no tienes el entrenamiento militar para vencer a este hombre. ¿Cómo le vas a hacer? Él, gloria sea al Señor, confiadamente decía, yo soy pastor de ovejas, cuido las ovejas. Cuando ha venido el león, yo he venido, lo he agarrado del hocico y lo he destruido. Cuando ha venido el oso, lo he vencido. Este circunciso, yo lo puedo vencer, pero él decía, no dependerá de mi fuerza, no dependerá de mi entrenamiento, sino dependerá de que Dios hará algo a favor mío, y el que lo va a vencer no soy yo, sino es Dios. Quien va a dirigir todas las cosas o quien va a hacer lo que tiene que hacer es Dios. Él no le tenía la muerte morir, porque él sabía que Dios le iba a dar la victoria. ¿Por qué? Porque él tenía una bonita relación con Dios. Él hacía la voluntad de Dios. Él escuchaba la voz de Dios. Ahora, ¿por qué uno piensa todo esto y me lleva a esto todo? Porque aquel hombre en su intimidad, gracias al Señor, en el lado de las ovejas, él tomaba su arpa, gracias al Señor, y empezaba a entonar cánticos a Dios. Empezaba a entrar en esa presencia de Dios tan hermosa, gloria a Jesús. Y empezaba a cantarle a nuestro Señor, empezaba a entonar esos hermosos cantos. Yo no sé, gracias al Señor, lo que él cantaba en aquel tiempo, pero él empezaba a llenar el trono de Dios de alabanza. Y Dios es lo que le gusta, que cuando alguien le quiere servir, que le sirva por voluntad propia, que no lo haga a la fuerza ni porque lo estemos obligando, sino que lo haga porque le nace de su corazón hacerlo. De esa manera es cuando uno empieza a entrar a la voluntad de Dios, cuando nadie te obliga a ti servirle a Dios, cuando nadie te pone una pistola para decir tú tienes que ser evangélico, tienes que ser cristiano. No, cuando de tu propia voluntad sale, y David lo hacía de su propia voluntad. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando enfrentaba en las batallas, venía Dios y peleaba por él, y Dios les daba la victoria. Ahí vemos cómo, gloria al Señor, se enfrenta, gloria a Jesús, a Goliat, gloria al Señor, y con simplemente una onda,
Una onda viene y dirige una piedra a la frente de aquel hombre. Corre David y le vuela la cabeza con su misma espada. Ahí vemos cómo Dios tiene el poder. ¿Por qué? Porque un hombre decide hacer la voluntad de Dios. Un hombre decide creerle a Dios. En esa batalla lo que hace Dios, darle una gran victoria. Y ahí empezaron los hombres a reconocer de que Dios estaba con este hombre, de que Dios estaba con él. Lo mismo Caleb lo vemos aquí con 85 años. Le dice a Josué, no te preocupes, yo tengo 85 años, pero todavía me siento fuerte como cuando tenía los tiempos de Moisés, cuando tenía 45 años. Todavía tengo esa fuerza de voluntad, porque todavía le creo a Dios. Dinos qué monte vamos a ir y yo me alisto a la lista y vamos a ver la mano de Dios. Eso es bien importante. A veces uno tiene que ser de bendición para su familia, para sus hijos, para sus hijas. Y debes de hacerle entender a tus hijos, a tus hijas, a tu familia, de que Dios va a sacarles adelante, que Dios les va a ayudar. Si ellos están en la escuela, si están enfrentando un problema familiar, un problema emocional, debes de darles a entender de que Dios está con ellos y que Dios los va a sacar adelante. Y así como han conquistado otros montes, otras situaciones y han salido adelante, van a salir adelante de estas circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tomar en cuenta a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Caleb tenía 85 años, pero todavía caminaba en la santidad con Dios. Aquí en el segundo punto, primero la voluntad de Dios, el segundo es todavía caminaba en la santidad con Dios. En su juventud fue un creyente conservador y en la vejez todavía lo era. Él cuando tenía 40 años, para él la santidad era algo hermoso para su vida. Guardar su físico, guardar su vida en santidad para Dios era algo hermoso para él. Pero a los 85 años, gracias al Señor, para él seguía siendo lo mismo. Seguía siendo el hombre de Dios, el varón de Dios, siempre con temor a Dios, siempre con respeto a Dios, tratar a Dios como lo que Él es, un Dios santo, gloria sea a Jesús. Lo trataba de la misma manera, entonces caminaba en la santidad con Dios. El número 3, Caleb tenía 85 años de edad, pero todavía caminaba en la oración con Dios. A los 85 años todavía, vamos a decirlo, los 40 años, él oraba y hablaba con Dios y platicaba con Dios. Tenía 85 años y seguía haciendo lo mismo. No se había cansado porque sabía que en esta vida era una batalla. Había que seguir luchando y batallando hasta que él muriera, gloria a Jesús. Porque bendiciones, dice que es bendición, Dios honra a los que mueren en sus caminos. Gloria a Jesús, qué lindo es Dios, hermano. Y entonces caminaba en oración con Dios. Esa comunión con Dios por medio de oración no había menguado en su vida. Qué interesante esto. Este hombre no había dejado de pedir a Dios durante toda su vida. Imagino esos años que él estuvo hablando con Dios, donde él se sentaba a hablar con Dios. ¿Qué significa hablar con Dios? ¿Qué significa vivir en santidad? ¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es hacer lo que uno más pueda por hacer que Dios obre, que Dios haga lo que Él dice y no lo que nosotros decimos. Nosotros podemos decir una cosa, la Biblia dice que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, los de Dios son de Dios. Y gracias al Señor, hacer la voluntad de Dios es siempre pedirle a Dios que Él haga su voluntad y no la nuestra. ¿Qué significa caminar en santidad? Significa que nosotros debemos guardarnos para Dios. Tratar de ser una persona que gloria al Señor, consagrada a Dios. Número 3, hablar con Dios. ¿Qué significa hablar con Dios en oración? Hablar con Dios es como yo estoy platicando, estamos hablando, gracias al Señor, y entablamos una plática. Dios, yo necesito que verdaderamente usted me ayude. Y oyendo así, escuchando, usted puede decir, Dios vamos a decirlo, ¿y qué quieres que yo haga para ti? Entonces le puede decir, Dios mío, yo necesito que usted a mí me ayude en esta situación que yo estoy viviendo. Necesito que trabaje en las áreas tal vez de papeles, en las áreas de justicia. Y yo sé que tal vez yo no soy digno de pedírtelo, pero yo te pido a ti, Maestro, porque sé que por excelencia lo eres y usted puede ayudarme, puede ser justo y ver la justicia que se aplique correctamente a mi vida o la vida de mis familiares. Entablar una plática con Dios y sincerarse con Dios y hablar con Dios en todo. De esa manera, gracias al Señor, nosotros pudiéramos, gracias al Señor, decir que es hablar con Dios.
Número 4, Caleb tenía 85 años de edad, pero todavía caminaba en fe con Dios. Todavía tenía fe en que Dios obraba. Hace 40 años decía, Dios nos prometió darnos esa tierra prometida, nos sacó de Egipto, de la esclavitud donde estábamos, y nos dijo que nos llevaría a tierra para que allá pudiéramos honrarle y pudiéramos repartir las tierras para nosotros. Hace tantos años Dios nos lo prometió, y gloria sea al Señor, y ahora yo le sigo creyendo que Dios, si dice que hay que tomar ese monte, lo vamos a tomar. Eso es fe, gloria sea al Señor. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Qué hermoso, gloria sea al Señor. Eso es el versículo 12, gloria sea a Jesús. Entonces aquí vemos cómo, gloria sea al Señor, Caleb decide apuntarse en la lista. Decide, mándame a mi Josué, yo voy. Y qué lindo encontrar hombres de esa manera y mujeres y jóvenes de esa manera que siempre estén dispuestos a luchar. Pero esto es una madurez que se alcanza y que cuando, a pesar de las circunstancias que uno mire o encuentre obstáculos, uno maduramente tiene que actuar, poner sus pies en la tierra y decir, sí podemos vencer, sí podemos luchar, sí puedo, alísteme a mí que yo estoy dispuesto a apoyar en lo que sea. Qué hermoso encontrar a alguien así. Josué se sintió honrado, Josué se sintió fortalecido, Josué se sintió con ánimos de decir, pues como este anciano con tantos años me está motivando y me está diciendo que sí podemos vencer, que sí podemos luchar, que sí podemos ganar. Esto es encontrar gente que quiera, y eso se siente uno bien cuando alguien te apoya de esa manera, cuando alguien maduramente actúa en esa manera, y es cuando uno puede decir, sí lo podemos hacer. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria sea al Señor. Caleb no se quedó a dormir como David. En el tiempo cuando había que luchar, David se quedó ya en la guerra, gracias al Señor, pero Caleb decidió luchar. Si te hace falta fuerzas o has perdido, es necesario subir ese monte para conquistar esa batalla, esa victoria, y entonces Dios fortalezca tu vida. El águila, cuando él se siente que las águilas, hablando de ese animal, es el Señor de ave, cuando se siente que ya es presa fácil para los devoradores, tiene que tomar una gran decisión. El águila, él es devorador, él va a devorarse a su presa, pero cuando él se siente vulnerable para ser ya presa en lugar de ser el cazador, y que siente ya que va a ser presa, gracias al Señor, decide tomar una decisión, decide remontarse a las peñas más altas y decide, gracias al Señor, renovar sus fuerzas. ¿Qué ocurre con esta águila? Lo que ocurre es que empieza a golpearse el pico, se empieza a quitar las alas, sangra, y entonces en ese proceso empiezan a hacerle nuevo pico, nuevas alas, nuevas garras, todo nuevo, y entonces cuando ella está lista empieza a volar y empieza a ser ese cazador que ese animal es, esa ave es. Eso significa que si tú sientes que ya no puedes, que ya no tienes salida, que ya no tienes fuerzas, es necesario que tomes una decisión en esta tarde o en esta noche y decir, yo me levantaré y sé que puedo, no importa la edad que yo tenga, puedo seguir luchando, puedo seguir viviendo, puedo sobrellevar esta situación, pase lo que pase, seguiré siendo esa persona para que otros vean de que Dios sigue siendo Dios y que yo todavía, a pesar de la edad que tenga, puedo seguir siendo de bendición a mi familia, a las familias, a las personas que están alrededor de mí. Amén. Gracias al Señor. Jesús llena de fuerzas a las personas, llena de visión para conquistar lo que tienen que conquistar. Dios puede ayudarnos para que nosotros podamos seguir conquistando esas batallas. Y al encontrar la victoria, nosotros podemos decir, gracias a Dios, porque nos has dado la victoria. Siéntase fuerte, siéntase fortalecido, que Dios le dé ese ánimo y esa fuerza. Y recuerde, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay otra manera de cómo nosotros podamos fortalecernos, sino solamente en Dios.
Hasta aquí he llegado con este consejo de la palabra. Esperemos que haya sido de bendición para sus vidas. Está ahí, cierre sus ojos y hago una oración por usted. Y oramos a Dios, Dios y Padre del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios amado, por los que han escuchado esta predicación y por los que lo han escuchado después, Dios mío, cuando se las Estéreo Liberación, Cordero de Dios. Dios amado, te suplicamos que los bendigas grandemente, que bendigas de una manera especial, Jesús amado, a esas vidas. Que, Dios mío, los fortalezcas en esta tarde. Que, Dios mío, puedan tomar decisiones correctas bajo tu voluntad. Como hombres de batalla, como hombres de guerra, Señor, y que estén dispuestos a apoyar, Dios eterno, lo que tienen que apoyar, Jesús amado. Para que, Dios mío, puedan, Dios mío, ver tu mano poderosa en lo que hacen, Señor eterno. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Si tú vas a recibir a Jesús ahí en tu corazón, te invito a que lo recibas y le digas, Jesús, yo te acepto y reconozco que soy un pecador, que usted murió en la cruz del Calvario por mí. Te recibo en mi corazón y reconozco que soy un pecador. Y decirle, gracias a Dios, porque tú has perdonado mi pecado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gloria al Señor, deseamos la cordial invitación. Aquí estamos en el 700 Lola Avenue, North Las Vegas, Nevada, 89030. Nuestro hermano pastor Juan José de León, gracias al Señor. Ahí estaremos todos los días de servicio que ahorita están sintonizándose a través de estereoliberación.tv. Gracias al Señor, ahí estamos en esa dirección y los servicios son el día jueves a las 6 de la tarde, lo estamos haciendo en el parque de la iglesia. La gente está en los carros y mucha gente está en las partes de afuera del parqueadero, y también el día domingo a las 6:30 de la tarde están con él invitados, porque no lo vamos a hacer todavía dentro de la iglesia debido a esta pandemia que se ha venido en este tiempo, pero siempre estamos hablando a través de la palabra del Señor y a través de estas redes sociales. Gracias al Señor, estás invitado cada vez que quieras hacerlo, lo puedes ver a las 7 y a las 10 de la mañana. Todos los días estamos predicando el consejo de la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y que se haya sido de bendición esta palabra. Gracias al nombre de Jesús. Cualquier pregunta nos puedes hacerlo. Gracias al Señor a través de esta red social. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios le bendiga.